Recordemos qué serie venimos estudiando. Juan, ¿cómo se llama nuestra serie? Evidencias de la verdad. Para los que de pronto no sabían que estábamos en una serie, venimos estudiando el Evangelio de Juan y se llama Evidencias de la verdad porque el propósito del Evangelio de Juan es que Juan promueve muchas evidencias para que las personas crean y tengan vida en su nombre. Y estamos mirando cómo Juan pone en evidencia muchas cosas para que nosotros podamos decir, yo creo en Jesús y en Jesús tengo vida en su nombre. Así que hoy, retomando este proceso de estudio del Evangelio de Juan, vamos a estar en el capítulo 12. Y antes de leer el capítulo, quisiera preguntar si ustedes conocen qué es el corredor de la muerte. ¿Alguien sabe qué es el corredor de la muerte? Escucho, pero nada claro. Es el corredor de la muerte, se le reconoce a ese espacio para las personas que están condenadas y es el momento que salen de su celda y van hacia su condena de pena de muerte. Y normalmente se le conoce a ese espacio como el corredor de la muerte, ese último momento donde una persona vive sus últimos espacios, sus últimos minutos para encontrarse con la muerte. Y quiero poner esto en escena porque normalmente este corredor de la muerte está marcado por silencio, por soledad. Ahí no está la familia, no nos están saludando, ¡ay, vamos, tú puedes! Sino es un momento triste, es un momento donde no hay nadie, es un momento que te enfrenta frente al último momento de tu vida. Hay una película de Netflix que se llama Prueba de Fuego que muestra un poquito acerca del corredor de la muerte. Entonces quiero que veamos este pequeño video para que tengamos un sentido de cómo es el corredor de la muerte. Duro, ¿no? Los últimos momentos, y por un momento con las imágenes uno piensa, ¿qué estaba pensando este hombre? Qué angustia, qué soledad, y aún en el último instante, detrás de un vidrio, sin contacto, sin pronto poder tocar, escuchar, estaba la familia. De alguna manera Jesús también pasa por el corredor de la muerte. A diferencia de la película, de este ejemplo que les coloqué, Jesús es inocente. Jesús, nunca hubo pecado en Jesús y tampoco había la duda. Yo corté algunas partes para que no haga el spoiler de la película, pero ahí había de pronto dudas si era inocente o no, pero en Jesús ni siquiera había duda. Él era inocente, completamente inocente. Jesús es Dios mismo. En Él estaba todo el poder, toda la gloria y de forma voluntaria Él desea ir al corredor de la muerte. Si ustedes se dieron cuenta, Él estaba tirado en el piso y sus brazos así en resistencia a ese momento. Jesús no se tiró en el piso, yo no voy a la cruz, no voy. Sino Jesús de manera voluntaria camina el corredor de la muerte y en Él no hay lágrimas, no hay gritos, no hay angustia ni desesperación. El corredor de la muerte de Jesús nos habla de quién es Jesús. En ese corredor se abre paso a un reconocimiento de su carácter y de sus obras. Los primeros pasos en el corredor de la muerte de Jesús son muy diferentes a los que vimos en la película. El primer paso de Jesús en el corredor de la muerte fue la gente gritando y aplaudiéndolo. Había alegría y gozo en el primer paso que lo acercaba al momento de su muerte. Y quiero mostrarles ese primer paso que está en Lucas 12, del 12 al 19. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas. Usted me puede seguir ahí en su Biblia o va a aparecer igual en las pantallas el texto. Al día siguiente,
cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras de él. Le invito a que tome asiento. Claramente, ¿cuál es el personaje central de esta porción? Jesús. Jesús está enfrentando sus últimos momentos frente a una celebración y todas las personas están en otro cuento. Todas las personas están felices porque están viendo que Jesús entra a Jerusalén después de que había hecho un gran milagro. ¿Cuál era el milagro que había hecho? Resucitó a Lázaro, que lo estuvimos estudiando el domingo pasado. La resurrección de Lázaro se convierte en la cereza del pastel. Venía haciendo Jesús muchas obras, venía mostrando su poder, pero la resurrección de Lázaro, un hombre que estaba 4 días muerto y que había sido resucitado, mostraba el poder de Dios. ¿Por qué esto causa euforia? ¿Por qué ellos están tan felices al ver esto? Al ver que Jesús entra a Jerusalén. Entonces quiero que para que entendamos esto podamos irlo viendo en 3 bloques. El primer bloque está del versículo 12 al versículo 13. Y quiero nuevamente que leamos esos versículos. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La emoción y el reconocimiento de la multitud desean mostrar de alguna manera quién es Jesús. Y quiero que miremos 2 cosas. La primera tiene que ver en referencia a las ramas que ellos estaban en sus manos batiendo. Tiene que ver con las ramas porque el pueblo corta ramas de palma que estaban bordeando el camino desde Jerusalén hasta el Monte de los Olivos. Entonces trate de imaginarse la escena. Viene Jesús, el que resucitó a Lázaro. Tenemos que recibirlo y cortan las ramas que están sobre todo el camino y ellos mismos bordean el camino y empiezan a batir las ramas y a gritar. Las ramas, la rama de palma, era un símbolo de victoria, gozo y esperanza. Normalmente se usaban en los cortejos triunfales. Cuando venían después de la guerra, la gente los recibía con palmas como una señal de victoria y una señal de esperanza de que lo que ha de venir después iba a ser mejor. Así que ellos toman las ramas conscientes de que están ovacionando que Jesús puede traer una victoria y que en Jesús el futuro puede ser mejor. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder, ha vencido la muerte, ha resucitado a Lázaro, así que Él tiene el poder para vencer al imperio romano. En la mente de la multitud no está que Jesús está empezando a recorrer el corredor de la muerte. En la multitud está: Él va a cumplir nuestras expectativas y va a derrotar a todos estos romanos, nos va a quitar la opresión y va a volver el reinado de David en medio nuestro. Nos va a dar lo que merecemos. Merecemos que nos quiten a estos que nos están fastidiando. Y Jesús lo puede hacer. Las ramas también tienen un recordatorio de un mandato divino. Y quiero que me acompañe un momento a Levítico 23:40.
todo el capítulo 23 de Levítico, Dios está dando ciertas instrucciones frente a las fiestas religiosas del pueblo. Y el versículo 40 dice: y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos. ¿Y qué más tomarán? Hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Esta instrucción está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y recordemos cuál es el contexto de Juan 12, la fiesta de la Pascua. Entonces, el pueblo está consciente que están celebrando las obras que Dios hizo. ¿Qué celebraban en la Pascua? La salida de Egipto, que Dios los había liberado de Egipto. Así que ellos también saben que esa ovación está en el contexto de que Dios liberó al pueblo hace muchos años de la esclavitud de Egipto y que ahora celebramos las obras que Él está haciendo y ahora le damos la entrada a quien va a vencer a los romanos. Eso era lo que había en la mente de la multitud. Y esa expresión nos pone nuevamente en ese camino. El camino de la muerte de Jesús estaba lleno de elementos que expresaban triunfo y gozo. Irónico, ¿no? No era un camino de silencio, de tristeza, porque Jesús iba a morir, sino era un camino de alegría y de gozo. Muy diferente al corredor de la muerte que vimos. La segunda cosa que quiero resaltar de estos 2 primeros versículos es el grito. ¿Cuál es el grito que hace la multitud? Quiero que lo hagamos en unísono. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es claramente una declaración acerca de ¿quién? De Jesús. La multitud le está reconociendo. Está diciendo, Él es el Rey de Israel. La palabra hosana se deriva del verbo salvar en el hebreo y significa salvar ahora o salvar te pedimos. Así que cuando usted canta a veces una canción aquí en la alabanza o cuando usted de repente dice hosana, lo que usted está diciendo es sálvanos ya. Sálvanos, te pedimos. Entonces el pueblo, ¿qué era lo que le estaba gritando a Jesús cuando entraba? Sálvanos, tú eres el Rey, sálvanos ya, no mañana, ya necesitamos que actúes en medio nuestro. Y las palabras que siguen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, también son un eco en el Antiguo Testamento. Ustedes se dan cuenta que los que están gritando, la multitud, no desconocían el Antiguo Testamento. Quiero que ahora me acompañe al Salmo 118, 25, 26. Salmo 128, 25, 26 dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Es como si volviéramos, te rogamos, oh Señor, hosana. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El pueblo estaba evocando las palabras del Salmo y estaba diciendo, bendito tú que estás caminando en medio nuestro, porque tú has de ser el Rey de Israel que nos sacará de este suplicio que tenemos. El grito de la multitud en el corredor de la muerte tenía unas expectativas muy diferentes a lo que Dios tenía en mente. La multitud gritaba y sus expectativas eran limitadas, eran terrenales, pero las expectativas de Dios eran eternas. En este corredor de la muerte se pensaba más en recibir un beneficio de Jesús que en lo que Dios quería hacer y en sus propósitos. Juan pone en evidencia para nosotros, para el lector de hoy, que Él era el Mesías. Puede que la multitud en ese momento no lo entendía, pero para nosotros hoy que podemos leer el Salmo, que podemos ver y sabemos que después Jesús fue a la cruz, es una evidencia de que Jesús era el Mesías. El pueblo no le reconoce y no entiende la obra salvífica de Dios. La obra salvífica de Jesús no era venir y matar a todos los romanos. La obra salvífica de Jesús
era vencer el pecado, la muerte y darnos vida eterna. Quiero que ahora vayamos al segundo bloque, versículo 14 y 15. Quiero que nuevamente lo podamos leer. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Jesús entra a Jerusalén, ¿en qué animal? En lo que nosotros decimos como un burrito, y normalmente lo vemos más como un burrito, en el chiquitico, en el que a uno no le da tanto miedo. Y es claramente, no es porque Jesús dijo, ay, no hay otro animal, me tocó en este. Si leemos los otros evangelios, podemos entender que aún esto estaba en los planes de Dios y cómo le encuentran y demás. Juan no hace, digamos, ese detalle, pero sí hay una referencia clara para nosotros también de una evidencia de quién es Jesús. Quiero que me acompañe a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado ¿en dónde? En un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesús está entrando en un asno y 500 años antes de que él entrara, ya se había dicho que el Mesías habría de llegar de esa manera. Juan está diciendo, Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Él realmente es ¿quién? El Mesías. Él es quien ha de venir a rescatarnos. Todo el capítulo 9 de Zacarías es un pasaje que pone diferentes predicciones acerca del futuro de Sión y acerca del rechazo y la gloria del rey y pastor. Su entrada no comunica que él es el guerrero. Jesús no llegó a caballo, no llegó con la superarmadura, no llegó cual espartano. Jesús no llega de esa manera. Jesús llega en un pollino que hace referencia a que él es el príncipe de paz. La referencia de Sión en Zacarías, la hija de Sión, es Jerusalén y sus habitantes. Y para poner en relieve quién es Jesús, dice que él es el rey pacífico, el justo, el humilde. Él es el que busca la paz. La multitud se olvida de ese detalle de Zacarías, porque si hubieran leído o recordado en ese momento ese pasaje de Zacarías, se hubieran dado cuenta que no era el guerrero que ellos esperaban. Pero la multitud lo olvida y los discípulos también lo olvidan. Él está entrando en ese animal que refleja paz. El corredor de la muerte de Jesús tiene el sello de su identidad. Jesús no va hacia la cruz en una camilla, como lo vimos en el video, llorando sus últimos momentos. Jesús entra recordándole a todos en un pollino que Él es el príncipe de paz. En el corredor de la muerte, cada acto, cada cosa que Jesús hacía, hablaba de quién era Él. Y mostraba la meta final, que sería salvación, libertad y paz para usted y para mí. Porque ya no hay nada que nos condene, porque nuestro pecado fue clavado en la cruz. El acta que había en contra nuestra fue clavada en la cruz y eso nos da paz. No nos hace que hay un dedo señalador, sino tenemos paz de que todo fue puesto en la cruz. Los últimos 3 versículos, el último bloque es del 16 al 19. Nuevamente quiero que lo leamos. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él.
Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Este último bloque, estos últimos versículos, nos dejan ver un poco más de los personajes de esta entrada triunfal. Juan implícitamente ya nos ha dicho en los versículos anteriores un personaje, la multitud. Y nos ha dado detalles de la multitud. La multitud no entendía a Jesús y no entendía sus obras. Su cabeza le reconocía y le proclamaba como el Mesías y gritaba y batía palmas, pero no entendía realmente cuál era el propósito y cuál era la obra que habría de hacer Jesús. La multitud veía en Jesús aquel que podía suplir sus planes, sus metas y sus anhelos. No sé si usted de alguna manera piensa en su vida, hoy o hacia atrás, ¿cuántas veces ha sido usted la multitud? ¿Cuántas veces usted ha estado buscando a Dios, ha estado adorando a Dios, solo porque quiere conseguir que Él cumpla sus planes, sus proyectos y sus expectativas? ¿Cuántas veces nuestra exaltación es una respuesta anticipada a lo que queremos que Dios haga? Yo quiero que Dios traiga a mis hijos a sus pies y le adoro porque Él va a hacer eso. ¿Y si Dios no lo hace? Muchas veces estamos igual que la multitud. Claramente reconocemos a Dios y lo aclamamos, pero nuestro corazón tiene una motivación errónea, porque solo estamos apuntando a que Él cumpla nuestras expectativas. Ahora los discípulos. Este pasaje pone a los discípulos. Dice, empieza el versículo, los discípulos entendieron. ¿Qué dice? Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran el círculo más cercano de Jesús. Eran los privilegiados porque habían sido acompañados, enseñados y pastoreados por Jesús. Podríamos decir ahí, uy, Jesús fue un mal pastor. Es que esos discípulos, mírenlos, son terribles. Los discípulos estaban allí, habían estado cerca de Jesús, pero estaban evidenciando su ignorancia de las Escrituras y de su poca fe. Jesús ya les ha dicho en muchas ocasiones que Él va a ir a la cruz, que Él va a morir, que se acerca su hora, y aún así no lo entienden. Conocían las Escrituras, conocían que había dicho Zacarías, y aún así no lo entienden. Los discípulos están cegados y no han intimado a profundidad con la palabra de Dios y lo que ella está diciendo. Dice que más adelante, cuando Jesús fue glorificado, y cuando Juan dice que fue glorificado, quiere decir que cuando Él fue a la cruz, resucitó y fue enviado su Espíritu Santo, los discípulos dijeron, ¡ah! Hasta ahora me di cuenta, y ya se fue. Me di cuenta que verdaderamente Él era el Mesías, que aquel que entró en el pollino era el Mesías, que Él iba a ir a la cruz y nos iba a dar vida eterna, que el velo sería rasgado y que la cruz sería el paso, el intermediario, solo Cristo, para que tuviéramos comunión con Dios. Ahora lo entendieron, tarde. Los discípulos, los que estaban cerca, estaban perdidos y la Escritura no estaba calando en sus corazones y su fe estaba sesgada. ¿Cuántos nos hemos identificado también con los discípulos? Estamos cerca de Jesús, servimos, estamos siendo acompañados por el Maestro. De pronto somos los siervos que están más cercanos a los pastores y la palabra no está calando en nuestra vida. De pronto no la sabemos, conocemos toda la teología, pero nos hemos perdido al igual que los discípulos y no estamos encontrando a Dios en la Escritura. No le estamos conociendo y la Escritura no nos está haciendo crecer en fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿qué?
la palabra de Dios. Si yo como discípulo no estoy intimando con la palabra, mi fe no va a crecer y yo voy a estar caminando desconociendo a Dios, desconociendo que Él está actuando y que no es la suerte, las obras, el pecado, es que usted está enfermo por pecado, desconociendo la soberanía de Dios porque me he alejado de lo que dice la palabra. El círculo más cercano de Jesús se enfrentó a su propio corazón y a ver que estaban distanciados de Él. Por último, están los fariseos. Los fariseos, ¿por qué están en la entrada triunfal si ellos no están con palmitas diciendo, oh, sana, sálvanos? Están ahí porque están vigilando a su amenaza. Porque le vienen persiguiendo, porque no creen en Él, porque quieren hacerlo caer, porque quieren encontrar un motivo para que realmente Él sea culpable de ir a la cruz. Y los fariseos están allí y ellos sí están leyendo cosas que la multitud y los discípulos están ignorando. Ellos sí están leyendo que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Ellos sí están leyendo el poder que hay en Jesús y en las obras que Él viene haciendo. Pero los fariseos, están enojados. Tienen impotencia de no poder controlar a Jesús. Tienen rabia de que las cosas se les salieron de control. Ustedes ven la pregunta, ven que ustedes no consiguen nada, es como si estuvieran hablando entre ellos. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y no hemos conseguido nada. Se nos salió de control esta situación y toda la gente ahora está siguiendo a Jesús. Jesús está allí y les está sacando chispas. Y uno también ha estado como los fariseos, enojado porque no sabe cómo está actuando Dios y no entiende cómo Él está actuando. Uno está como el fariseo también, frustrado de que no puede tener el control de las cosas. Uno está como el fariseo también, enojado de ver que toda la gente está feliz por Jesús y lo que Él hace y yo no. Yo no estoy feliz con lo que Jesús está haciendo en mi vida. Yo no estoy feliz porque he perdido a un ser querido. Yo no estoy feliz porque me dijeron que tengo una enfermedad. No estoy feliz por lo que Jesús está haciendo. Y los fariseos están enojados por la forma en que ven actuando con Jesús y de alguna manera quieren sacarlo del camino. Para ellos era llevarlo a la cruz, pero nosotros sacamos a Jesús del camino de maneras muy sutiles. Señor, te pido que me direcciones en este proyecto, pero hago engaño, digo mentiras. Señor, te pido que me guíes en esta relación, pero fornico. Señor, te pido que me guíes en esta nueva relación, pero yo soy la amante en medio de un matrimonio. De las maneras muy sutiles ponemos a Jesús del lado, del camino. Juan desea recordarnos con este pasaje las evidencias que hablan de quién es Jesús. Y quiero que recuerden qué es lo que este pasaje nos está diciendo de Jesús. Jesús es el Mesías, es el ungido. Jesús da sus primeros pasos en el corredor de la muerte de manera voluntaria. A Él ningún juez le dijo, usted por el delito que cometió tiene que ir a pena de muerte. Él dice, yo tomo el lugar de todos estos pecadores y voy a la muerte. Lo hace de manera voluntaria. La ironía de la entrada triunfal. Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el rey, manso, humilde, es el príncipe de paz, es el libertador, es quien quita el yugo y la esclavitud. Jesús camina el corredor de la muerte por amor a usted y a mí. El corredor de la muerte de Jesús es la entrada triunfal del ser humano a la salvación. Muchas veces conocemos este pasaje como la entrada triunfal y yo en esta semana, no sé si es la palabra discutir, pero hablaba con Fabián, pero los dos debatiendo el pasaje, yo decía, pero ¿por qué le colocaron la entrada triunfal? ¿Por qué es la entrada triunfal?
Y pensaba, realmente es la entrada triunfal a la salvación de nosotros. Si esa gente estaba levantando palmas, es porque Dios nos salvó. El corredor de la muerte de Jesús es la entrada triunfal del ser humano a la salvación. Ese camino de ovación que gritaban era un camino de amor y de gracia para usted y para mí. Era el camino que nos recuerda que no lo merecemos, pero Jesús lo hizo todo. Quiero que por favor saquen sus celulares un momento. Creo que la mayoría tenemos datos. Si no tiene datos, igual vamos a hacer el ejercicio diferente. Acaban de enviar un link. ¿Me confirman los de comunicaciones? ¿Sí? Acaban de enviar un link al WhatsApp de iglesia y de oración. Es una encuesta. Vamos a hacer una encuesta en este momento. ¿Listo? Entonces yo quiero que usted vote ahí. Antes de votar, no vaya todavía a votar. Voy a explicar cómo vamos a votar. Quiero que usted vote respondiendo esta pregunta. ¿Con qué personaje te sientes identificado hoy? Me siento identificado con la multitud porque estoy esperando recibir algo de parte de Dios, porque necesito y anhelo algo y mi acercamiento a Dios solo se está fundamentando en eso. Me siento identificado con los discípulos porque estoy caminando con Jesús, pero todavía me falta conocerle más y más. Y debo crecer en el conocimiento de la palabra y la fe. Me siento identificado con los fariseos porque estoy enojado y frustrado, porque Jesús no responde, no actúa como yo creo, porque sus obras no son entendibles para mí, porque lo que otros ven y experimentan de Jesús es muy diferente a lo que yo estoy viviendo. O no me siento identificado con ninguno. Entonces quiero dar unos momentos para que reflexione y vote. Eso es anónimo, entonces tranquilo si usted dice, yo estoy con pero qué tal que por ahí vean. No, vote como un ejercicio de reflexión. Si alguna persona no puede hacerlo, por favor levante la mano y los de comunicaciones nos van a estar apoyando. ¿Listo? Chicos de comunicaciones. Carlitos y Fa me ayudan con los que no pueden votar. Las personas que están en la transmisión también le animo a que pueda votar. Todos vamos a votar. ¿Con qué nos sentimos identificados? Con tu celular puedes volver a votar. Si alguna persona no tiene celular, puede repetir el voto con otra persona que le pueda hacer el voto. ¿Listo? ¿Te bloquea? Jenny. ¿No bloquea? Que no. Gracias. Sarita, ¿me ayudas aquí con Noris, porfis? Si alguien más necesita ayuda, alce su mano alto para que alguno de nosotros podamos acercarnos y le ayudamos. Allí, Cecilita. De paso, hay una cuñita, si a alguno no le llegó el link, de pronto es porque no está en el WhatsApp de iglesia. Entonces al final se acerca y lo incluimos al WhatsApp de iglesia, ¿listo? ¿Todos ya votamos? ¿Alguien falta? Bueno, mientras vamos haciendo algo allí en comunicaciones, quiero que volvamos aquí todos. Puede guardar su celular, eso, vamos a hacer el ejercicio. Ahora puede guardar su celular para que no haya distracción. Es una reflexión y quiero que veamos los resultados ahí adelante. El 64.52%, bueno, cerremos las votaciones. Listo. Vale. El 64.84% se siente identificado con los discípulos. Estamos caminando con Jesús, pero nos falta conocerle más, nos falta intimar más con la palabra de Dios y que esa cale realmente en nuestra vida. El 22.9% se siente identificado con la multitud. Estamos esperando recibir algo de Dios y nuestro acercamiento a Él está más fundamentado en lo que queremos recibir que en Él.
El 7.58 se siente identificado con los fariseos. Estamos enojados y frustrados porque Jesús no responde y no actúa como yo creo. Y el 5.3 no se ha identificado con ninguno. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Primero, para recordarle que aquí nadie es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos luchando. ¿Por qué? Por querer ser más como ¿quién? Como Jesús. No estamos luchando para ser más como los discípulos, o no estamos luchando más para ser como Juan o como Pedro. Estamos luchando y nos esforzamos día a día para ser más y más como ¿quién? Como Jesús. Todos aquí estamos luchando. Así que si usted al escucharme antes de la encuesta pensó, ay, yo creo que estoy muy mal. No, hay otros que estamos batallando también, que estamos luchando, que estamos mostrando que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Usted no es el único imperfecto. Todos estamos aquí porque necesitamos que la palabra actúe en nosotros y que dejemos de ser oidores y podamos ser hacedores. Quiero que pongan la diapositiva, la 9. Todos estamos frente a Jesús luchando para ser como Él. Y quiero que de alguna manera hoy podamos salir con cosas prácticas. Y quiero poner un modelo. Nos hemos sentido identificados con un personaje. Hemos visto que Jesús nos ama tanto que recorrió ese corredor de la muerte. Pero yo frente a sus obras estoy reaccionando de diferentes maneras. ¿Cómo la palabra hoy me invita a actuar? Si usted se sintió identificado con la multitud, voy a poner un ejemplo. Rinda hoy sus anhelos y deseos a Dios. Y tenga una semana en que sus oraciones no estén fundamentadas en eso. Hoy, venga, si usted es la multitud, venga hoy delante del Señor. Señor, yo te entrego esto a ti hoy y quiero descansar en ti. Y toda esta semana, luche por buscar al Señor y no volver a tocar ese tema. Rete su corazón a doblegar sus deseos a Dios y a esperar en Él. Deleítese en los caminos del Señor y deje de lado aquello que tanto anhela y anhele más a Dios. Y ahí hay una frase para los de la multitud. No vamos a Jesús porque Él hace la vida mejor. Vamos a Jesús porque Él es mejor que la vida. Para los que se sienten identificados con los discípulos, que es un gran porcentaje, establezca una disciplina espiritual en la cual va a trabajar. No sea osado y decir, hoy yo me voy a ir a meditar, a leer la palabra, a la oración, al ayuno, porque no va a hacer ninguna. Estoy diciendo cuántas, escoja una disciplina espiritual que usted diga, yo voy a empezar a cultivar esto en mi vida. Sea la oración, el servicio, la meditación en la palabra, la memorización de la palabra. Escoja una disciplina que le ayude a crecer en el conocimiento de la palabra, en su fe y así poder conocer más a Dios. Ahí hay una frase para los de la multitud. Si deseas estar cerca de Dios, la Escritura debe estar cerca de ti. Para los discípulos, si deseas estar cerca de Dios, la Escritura debe estar cerca de ti. Si usted se sintió identificado con los fariseos, quiero animarle a que se acerque a un pastor. Acérquese al pastor que es afín al ministerio donde usted debería estar creciendo. Voy a explicarlo. Si usted es un joven, usted se va a acercar al pastor Carlos. Carlitos, ¿puedes alzar ahí la mano o ponerte de pie? Si usted es un joven junior, ¿se va a acercar a quién? Al pastor Carlos. Si usted es un joven profesional, se va a acercar al pastor Carlos. Si usted es una mujer que es mayor de 30 años, se va a acercar a mí. Si usted es un hombre mayor de 30 años, se va a acercar al pastor Fabián. Si quieres, córrete un poquito para que todos sepamos cómo Dios nos está llamando.
al pastor Fabián. Si usted es una pareja que de pronto salen hoy y hablan y como pareja estamos luchando en esto, acérquese al pastor Fabián o a mí para hablar. Acérquese y tenga un tiempo de diálogo y de ser acompañado con la palabra de Dios. Que nosotros podamos orar por usted y que le podamos acompañar para que usted vea a Jesús actuando en su vida y pueda rendir el enojo, la rabia, la frustración que tiene en él. Ahí hay una frase para los que están y se sienten identificados con el fariseo. En mi propia debilidad, necedad e incapacidad he aprendido la veracidad de sus promesas y la realidad de su presencia. Si usted se sintió identificado con ninguno, creo que eran 7 personas, si usted no se sintió identificado con ninguno, quiero que tenga como tarea esta semana volver a leer este texto, volver a leerlo y escriba de qué manera este texto le está permitiendo crecer en su caminar con Dios. Puede que usted no se sienta identificado con ninguno, pero Dios le está hablando algo a través de este texto. Si usted no encuentra nada, le animo a que se acerque a uno de los pastores y podamos acompañarle. Esto es un modelo, algo práctico que quiero que usted se lleve de cómo usted puede crecer. Como hicimos una encuesta, ya todos identificaron un área. Así que con esa área le animo a que usted vea un punto en el que diga, yo quiero crecer en ese caminar con Dios. Que la palabra, que hoy la palabra cambie nuestra agenda de vida. Que hoy la palabra nos permita deleitarnos en aquel que caminó el corredor de la muerte pensando en la salvación que le iba a dar a usted y a mí. Que eso pueda ayudarnos a saborear la gracia de Dios. Yo vuelvo a pensar en el video que pusimos al principio y por un momento quiero pensar que ahí está Jesús. Jesús está allí voluntariamente diciendo, Yubeli, yo voy a ir a esa condena, a esa pena de muerte porque te amo. Y sé, Yubeli, que tú no eres perfecta. Sé que puedes estar como el discípulo, como la multitud, como el fariseo, pero yo estoy aquí para transformar tu corazón. Yo estoy aquí para que hoy tú también tomes decisiones y hagas cambios en tu vida. Si pensamos que Dios obra todos los días con una varita mágica y nos cambia, quiero decirle que no es así. Dios transforma nuestra vida en la medida que nosotros también dejamos que el buen alfarero obre en nosotros. Así que quiero animarle a que tome un momento allí en silencio, incline sus ojos, no se distraiga y hable con Dios. Dígale, Dios, yo me siento identificado con esto y necesito crecer. No quiero que la palabra sea un domingo más, sino que algo en mi vida cambie. Que tú, Señor, me ayudes a dejar hoy en la cruz mis anhelos y a confiar en que tú obrarás en tu tiempo y en tus propósitos. Ayúdame a encontrar una disciplina espiritual para cultivar y poder crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdame a dejar el enojo, la frustración, el dolor que hay en mi corazón, el control. Y si no me he sentido identificado con ninguno, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz en este texto de Juan.